Hola, ¿qué es la humedad? La humedad es la cantidad de agua, vapor de agua o cualquier otro líquido que se encuentra presente en una superficie, en un cuerpo o en un ambiente como la atmósfera. También tenemos la humedad absoluta. Esta es la cantidad de agua en kilogramos, dependiendo o codependiente de el aire seco, igual presentado en kilogramos. Tenemos igual la humedad relativa. Este es el cociente en la presión parcial de vapor de agua a temperatura inicial y la presión total de vapor de saturación a las mismas condiciones. Esto equivale al porcentaje de humedad. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la valoración de la humedad. Y como sabemos, la humedad es un parámetro de control muy importante y transversal en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en meteorología es un parámetro presente en la mayoría de las estaciones meteorológicas. La humedad está relacionada con la presencia de vapor de agua en la troposfera y por lo tanto con la presencia o ausencia de nubes, nieblas o rocío. Otro ejemplo es lo que podemos sentir y observar en nuestra propia casa. Eh, la presencia de humedad elevada representa un gran problema para nuestra familia, ya que esta puede indicar una mala ventilación, hasta la presencia de fugas o humedad en el subsuelo. Así como en los ejemplos anteriores, es importante recalcar los efectos que tiene la humedad en la industria. Todas las industrias requieren de vapor de agua u otro tipo de líquidos. A la presencia de estos líquidos en la superficie o el interior de los cuerpos se le conoce como humedad. La humedad relativa, por otro lado, no tiene que ver con los líquidos que se utilizan para los procesos industriales, eh, sino con la cantidad de agua en forma de vapor presente en el aire, en comparación con la cantidad máxima de agua que puede mantenerse a una temperatura dada. Ahora bien, ¿por qué controlar la humedad relativa? Controlar la humedad es esencial para que cualquier inmueble pueda funcionar correctamente, desde proteger los ocupantes o los trabajadores a condiciones adversas a su salud, hasta preservar la edificación o los equipos o maquinaria del lugar. Como es bien sabido, los problemas de humedad son tan comunes en las edificaciones que muchas personas las consideran inevitables. El control de humedad relativa es primordial para mantener tres de los aspectos más importantes al interior de un ambiente de trabajo industrial. Por ejemplo, la limpieza y bienestar para los trabajadores, condiciones óptimas de todos los equipos y maquinaria y utilizada a lo largo de todo el proceso de producción. Y por último sería evitar mermas en la producción o retrasos. Humedad en aire y gases. Método de elemento de cabello o nylon. Se basa en la expansión o contracción lineal de los materiales sensibles a variaciones de humedad, tales como las fibras orgánicas, que son cabellos naturales, o fibras sintéticas como el nylon. Bulbo seco y bulbo húmedo. Se basa en la captación de la temperatura ambiente usando dos termómetros. Uno de ellos está seco y el otro está en constante humedad. Célula de cloruro de litio. Consiste en una célula embebida en cloruro de litio con una rejilla de láminas de oro. Al calentar el tejido, el cloruro de litio se calienta y establece un equilibrio entre la evaporación de agua del tejido y la absorción del ambiente. Sensor polimérico. Consiste en un condensador formado por un polímero termoestable, electrodos de platino y una base de silicio. Funciona usando vapor de agua, el cual va a donde está el condensador, y esto hace que se mida la humedad relativa. Humedad en sólidos. Secado térmico. Consiste en aplicar calor al material hasta que no pueda liberarse más agua. El agua se evapora mientras su presión de vapor dentro del material es mayor que la del aire del horno. Conductividad. Se basa en la variación de la constante eléctrica que el material experimenta entre el estado húmedo y el estado totalmente seco. Método de infrarrojo. Una fuente de rayos emite un haz hacia la superficie del material, cuya humedad desea medirse. La onda emitida está seleccionada de tal forma que el agua contenida en el producto absorbe la radiación y este nos da la humedad. Método de radiación. Una fuente de neutrones de alta energía, américo o berilio, se dirige hacia el material del proceso. Parte de la radiación es reflejada y de este modo se determina la humedad del material.
esta práctica construimos un dispositivo para medir la humedad utilizando una tarjeta de adquisición de datos, un Arduino Uno y el módulo DHT11. En esta ocasión no fue necesario que elaboráramos ninguna base para nuestro sensor y solamente nos limitamos a la conexión del sensor del Arduino. El diagrama de conexión que utilizamos para realizar el circuito fue el siguiente. Para realizar nuestro algoritmo de programación, lo primero que tuvimos que realizar fue la descarga de la librería del DHT11, ya que esta librería cuenta con los comandos y cabeceras o librerías que vamos a utilizar para la realización de esta práctica de humedad y temperatura. Y ya contando con la respectiva librería, para el correcto funcionamiento del programa, vamos a programar el siguiente sketch. Cuando ejecutamos nuestro sketch y abrimos nuestro monitor serie de Arduino, vamos a observar a primera vista que ya empezó a obtener mediciones el sensor DHT11. Estas primeras mediciones son la temperatura ambiente y el porcentaje de humedad que tenemos aquí. Se obtuvo en humedad un porcentaje del 54% y una temperatura de 22.60 grados centígrados. Comparando con la que nos brinda el Sistema Meteorológico Nacional, pudimos apreciar que el sensor de humedad tiene un cierto desfase en la precisión, pero esto aunado a que las mediciones se están haciendo dentro de una casa y no al aire libre, pues no es lo mismo que reporta el Sistema Meteorológico. Según este sistema tenemos una humedad del 69% y el sensor que está brindando un dato del 54%, pero como comentamos, esto es debido a los factores como el entorno donde estamos realizando el censado. Nuestro primer ambiente para censar fue en la cocina del lugar donde se realizó la conexión del dispositivo. Al momento de la recolección de datos obtuvimos los siguientes valores de la cocina. De igual forma, al comparar los valores obtenidos con los del sistema meteorológico, tenemos una diferencia porcentual del 18%, pero esto es por los factores anteriormente mencionados, además de que la hoja de especificaciones del sensor menciona que tiene una precisión del más menos 5%. Con nuestro segundo ambiente, fuimos a la nevera del refrigerador de la casa y colocamos el sensor de la siguiente forma dentro de la nevera. Volvemos a abrir nuestro monitor serie de Arduino para empezar a obtener valores que se están midiendo en el programa y se obtuvieron los siguientes datos. Tuvimos en la nevera una humedad del 72% y una temperatura de 13.30 grados centígrados, cuando sabemos que en la parte de la nevera del refrigerador tenemos una temperatura de 3 grados centígrados, como se puede ver en la siguiente ilustración. Es decir que tenemos un error de 10 grados centígrados en la medición, pero también aquí tenemos factores como el que no se puede cerrar bien la puerta del refrigerador por los cables del sensor, y en cuanto a la humedad que se obtuvo de un 72%, nos parece un valor muy real y cercano dentro del refrigerador. Finalmente, con las mediciones, nuestro último ambiente fue el congelador del refrigerador, y se colocó el sensor dentro de esta parte de la siguiente forma. Se repitió la operación de abrir otra vez el monitor serie de Arduino con la finalidad de obtener los valores medidos, que son los siguientes. En esta parte de la medición de la humedad dentro del congelador se obtuvo un valor del 86%, bastante real y constante, mientras que para la temperatura se decidió esperarse más tiempo para ver si descendía más en la medición, pero no se logró. Hasta que se volvió a revisar la hoja de especificaciones del sensor se entendió el porqué, y la conclusión es que el sensor no mide temperaturas menores a los menos 5 grados centígrados. Es por esto que el valor mínimo que se obtuvo fue de menos 4 grados centígrados, y será el más cercano que se tiene al congelador que usamos. Repasando entonces, en el congelador tenemos una temperatura de menos 19 grados centígrados y nuestro sensor solo pudo obtener el valor de menos 4 grados centígrados. Esto quiere decir que tenemos un error de menos 15 grados centígrados, algo considerable, pero todo esto es debido a las especificaciones técnicas del sensor. Hola, ahora yo les voy a platicar acerca del funcionamiento de nuestro sensor de humedad y temperatura con el DHT11. Y pues básicamente, a ver, déjenles comparto el código que se utilizó para este circuito. Ok, ya está aquí. Como pueden ver,
Aquí está el código donde definimos nuestro PIN digital, que en esta ocasión fue el PIN 2. Y aquí definimos que el tipo de sensor que vamos a usar, porque esta librería de DHT no solo funciona con el de DHT11, también funciona con pues una gran variedad de sensores de sensores DHT. Y aquí vemos que utilizamos los comandos dht.readHumidity para leer la humedad, para leer la temperatura, y que si tenemos un error, pues que este imprima que hay un error en el DHT11. Y aquí están los valores que nosotros queremos censar. Ahora, bueno, queremos ver los valores, entonces, ¿qué hay que hacer? Abrimos nuestro monitor serie de Arduino y aquí vemos que ya está empezando a censar nuestro sensor de HT11. Ahorita nos está diciendo que hay una humedad del 49%, una temperatura de 23.60 grados Celsius y un índice de calor de 23.29 grados Celsius. Y así va a seguir censando. A ver, se los pongo aquí para que lo puedan ver. Y creo que si lo ven, este es el sensor de HT11 y aquí está el Arduino conectado. Este pequeño sensor es el que nos ayuda a hacer todo pues, el experimento ahorita que es de humedad y temperatura. Si a este sensor yo lo cambio de ambiente, pues este va a empezar a darnos los valores correspondientes de humedad y de temperatura. Entonces, por ejemplo, si yo lo tapo y lo empiezo a calentar con mi propio calor corporal, pues ve, por ejemplo, mi mano está sudando y dice que tenemos un 52% de humedad, ya aumenta un 77 a un 24 grados centígrados, una humedad del 95. Entonces mi mano sí está sudando demasiado, ¿no? Para que haga este censo. Bueno, eso es en parte el funcionamiento. Ahora, ya para terminar nuestro reporte de humedad, ahora viene la conclusión. En esta ocasión tuvimos pues, nuestra experimentación con el sensor de HT11, como ya pudieron ver a lo largo del video, que se nos ayudó a la medición de nuestra temperatura y humedad, claro, pero todo estaba conectado respectivamente a nuestro Arduino. Y para poder apreciar todo lo que nuestro sensor estaba censando, tuvimos que estar comparando con los reportes del sistema meteorológico para ver si andaba bien este canijo. Bueno, sí tuvimos ciertas diferencias a la hora del censado. Pues esto es más que nada por los ambientes en los que se encontraba el sensor. No es lo mismo estar censando en la calle que en una casa, pues en un lugar cerrado a un lugar abierto. No se percibe la misma humedad, no se percibe la misma temperatura. Entonces, pues esos son los factores que pudimos encontrar a lo largo de nuestra práctica. Como también están pues, las especificaciones técnicas de nuestro sensor, que también eso nos detiene, ¿no? Pues tiene un rango muy corto, pues por ser un sensor de gama baja. Claro, esto no pasaría pues, con un sensor ya más especializado para la industria. Pero, pues, como conclusión, finalmente sabemos que se cumplió el objetivo de comprender y pues, entender esas dos variables físicas muy importantes, que son la humedad y la temperatura. Eso sería nuestra conclusión. Gracias por ver nuestro video.